cordial saludo una vez más. Les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así que si usted tiene su Biblia, le pido que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Leo yo esta porción de la Biblia de las Américas que dice así: En efecto, se oye entre ustedes que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido tal acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén unidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo y el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a tal persona, a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Límpiense de la levadura vieja para que sea nueva masa y nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, con sinceridad y verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y no me refería a la gente de este mundo, o a los codiciosos, o a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse de este mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano o es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con esta persona ni siquiera coman. Pues, ¿qué no han de juzgar a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen a este malvado de entre ustedes. Padre, venimos en este día ante tu presencia, pidiéndote misericordia, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a tener una mente que nos ayude, Padre, a poder discernir nuestras vidas y apartarnos del pecado. Te pedimos por la iglesia que tú estableciste como sal del mundo y como luz del mundo. Si la iglesia, Padre, no sabe cómo lidiar con el pecado, obviamente, Señor, que eso es serio. Ayúdanos pues a analizarnos a la luz de tu palabra y, Señor, vivir una vida que sea, Padre, santa en cuanto a tu voluntad. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, en este día, mis hermanos, seguimos con la serie que está basada, ¿verdad? La iglesia de Corintio, aprendiendo de los errores de una iglesia. El tema de hoy es la necesidad de la pureza moral en la iglesia y como individuos. Hoy vamos a tocar un tema que obviamente es un tema delicado, especialmente porque estamos hablando de las iglesias o de la iglesia. Y obviamente la iglesia, tristemente, cuando no sabe cómo lidiar con el pecado, esto trae cosas serias, graves, que pueden dañarnos. Así es que los escándalos sabemos que son de gravedad y nos traen muchas consecuencias negativas. Usted ha escuchado todo tipo de escándalos. Por ejemplo, en la Casa Blanca, en Europa, en Latinoamérica, en el campo deportivo, en las instituciones educativas, los actores y tristemente aún dentro de la iglesia. Todos estos mencionados anteriormente han sido golpeados por el escándalo. Y en cada uno de ellos, ¿verdad?, puede trazarse un nivel en la falta de honradez y en el grado de integridad en los individuos que están dentro de dichas instituciones. Ahora, sin lugar a dudas, sabemos que
que el mundo tiene puesta la vista en la iglesia. Y cada vez que escuchamos de un escándalo de cualquier tipo, tanto moral o otra situación, pues, ¿verdad? Los medios de comunicación exponen esto, ¿verdad? Sin reserva y con mucha crítica. Ahora, Cristo dijo que la iglesia es sal y luz de este mundo. Y si la iglesia no hace su función, tristemente pierde su razón de existir. Y como consecuencia de escándalos que ha habido en las iglesias, pues muchas personas han abandonado las iglesias. Ahora, eso no debe de ser una excusa para que una persona se aparte y tenga su relación en Señor Jesucristo sea terminada. Eso es triste, obviamente, pero nunca debemos de tomar esa situación. Y si pasa eso, obviamente que es triste. El tema de hoy sabemos que es un tema pues delicado. Es un tema, mis hermanos y amigo que usted me escucha. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo y usted ha escuchado de escándalos de la iglesia, yo le pido, ¿verdad?, que escuche hasta el final esta predicación y que también, ¿verdad?, entienda que a pesar de que tal vez usted no está en la iglesia, Dios va a juzgarnos a todos, tanto los que están en la iglesia como fuera de la iglesia. Ahora, en el estudio de hoy, pues, vamos a ver que la pureza moral, el lidiar con el pecado, es de suma importancia y es fundamental para la iglesia. Y con esto vamos pues a entrar al primer punto. El primer punto es el peligro de no actuar ante el pecado como iglesia. La iglesia de los Corintios no habían reaccionado de una manera correcta y bíblica, ¿verdad?, trayendo disciplina a la persona que había cometido este pecado. Leo yo el pasaje que dice: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad de tal manera que ni siquiera existe entre los gentiles o gente que no era creyente. Dice al extremo que alguien tiene la mujer de su padre y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido tal acción fuera expulsado del medio de ustedes. Ahora, como decía yo, la iglesia de Corintios, mis hermanos, estaba en cierta manera solapando o estaba aceptando el pecado del miembro de la iglesia de una manera pasiva. No podía, hermanos, haber actuado esta iglesia de una manera como debía haber ser correcto. De hecho, fíjese que es importante que la iglesia como organismo vivo reaccione ante aquellos, ¿verdad?, que causan pecado. En este caso, en primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. O sea que si hay alguien o algo que debe de buscar lo que es verdadero y va de acuerdo a la verdad divina, pues es la iglesia local. O sea que si la iglesia no confronta el pecado, sea de inmoralidad sexual, sea robos, sea borrachera, sea drogadicción, chismes, falsos maestros, mala enseñanza, no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios y sus planes. En Efesios 1:4 dice: según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese qué importante, hermanos, es eso. De hecho, nosotros pues como iglesia de Cristo, como gente que ha sido llamada a apartarse del pecado y a vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos de tener, ¿verdad?, en mente que el pecado
cuando entra en nuestras vidas, va a afectarnos y va a afectar a todos los que somos miembros de la iglesia. Cuando Pablo dice, ¿verdad?, que ni aún ni aún se menciona en la gente que no es cristiana, pues eso es algo que es grave. El escritor romano antiguo y estadista Cicerón dijo que ese tipo de incesto era un crimen increíble y prácticamente desconocido. Ahora, por eso Pablo está diciendo que si esto no era ni aún aceptado entre los gentiles, los que no eran creyentes, ¿cómo era posible que los miembros de la iglesia de Corintio no pudieran haber hecho algo al respecto? O sea que para ellos, mis hermanos, debió haber sido suficiente, fíjese, lo que los no creyentes estaban expresando. Ahora, la Biblia, obviamente, en el Antiguo Testamento, ellos poseían el Antiguo Testamento. Y la Biblia en el Antiguo Testamento menciona cosas, ¿verdad?, que no deben de ser aceptadas. En el libro de Levítico 18:8 yo leo, dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. En Deuteronomio 22:30 dice, nadie tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Ahí no lo pone más claro. O sea, era una prohibición que Dios, ¿verdad?, había puesto en lo que llamamos incesto, una relación entre gente de la misma familia. Y era suficiente, fíjese, que la cultura pagana de ese tiempo, de Roma, si lo consideraban ellos incorrecto, era más propio que los cristianos, ¿verdad?, se hubieran molestado. En este caso estamos hablando de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les dice que su arrogancia y su carnalidad no les permitió tener discernimiento ante la gravedad o el tipo de pecado que estaba ocurriendo en esto. O sea, que ellos en cierta manera pensaron, bueno, eso no es tan grave como algunos piensan. Y eso, mis hermanos, era algo, por eso Pablo lo llama, ¿verdad?, algo que está en el orgullo. Ahora, vamos a analizar algunas de las razones por las que una iglesia no actúa y trae disciplina o confronta el pecado en los miembros de su iglesia. Primeramente, ¿verdad?, por ser tolerantes. Ahora, cuando decimos tolerantes, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos tolerar lo que es intolerante. Cuando hablo yo de lo que es intolerante, por ejemplo, como una persona que se llama cristiana puede aceptar el aborto como algo normal. Una persona que se llame cristiana puede aceptar la homosexualidad, el lesbianismo, la borrachera, la inmoralidad sexual como algo, mis hermanos, que es normal. No podemos. No podemos. El cristiano, aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, sabe y conoce o debe de conocer los principios de la palabra de Dios. Y nos manda a que nos apartemos de estilos de vida en los cuales nosotros vivimos, anduvimos y que hoy no nos benefician. Hace años fui a California, fuimos a caminar al downtown de una de las ciudades de California y me llamó la atención que decía una iglesia cristiana americana. Y entonces pues yo fui y empecé a leer en la entrada, no estaba abierta, pero en la puerta, publicidad en la cual decían que ellos aceptaban a todo tipo de personas. Ahora, yo me llamó la atención y cuando vi lo que estaba escrito, pues decían, ¿verdad?, aquí no te vamos a juzgar por la manera en que te vistes, por la manera en que hablas, por tu cultura. Y hasta cierta manera dije, bueno, pero cuando yo leí, dice, tu orientación sexual no te vamos a juzgar. Entonces dije yo, bueno, ¿cuál es la razón por la cual se llama una iglesia cristiana y están aceptando, ¿verdad?, perversidad sexual? Fíjese que tenemos que tener cuidado.
Por eso decía yo al principio, si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o usted es cristiano y no es miembro de una iglesia, bueno, recuerde, este mensaje que se está hablando a la iglesia local, a la iglesia de Corintio y las iglesias locales, pero no porque usted no sea miembro de una iglesia o no ser cristiano, no quiere decir que Dios no va a traer juicio a su vida si usted está viviendo en pecado. En Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Una iglesia entonces no actúa por ser tolerante, otra por indiferencia. O sea, el no importarnos lo que está ocurriendo en la vida de otras personas. Decimos, mientras no se metan conmigo, todo está bien. Yo no soy guardia de mi hermano o guarda. Todo está bien, pues no debo de ser un juez. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros, verdad, esa indiferencia? Fíjese que la palabra de Dios nos dice que debemos de juzgar. En Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, nosotros vemos a una persona y creemos que porque tal vez está sucia, es una persona vagabundo, es una persona que no vale la pena. Eso es juzgar con un juicio, ¿verdad? Según la apariencia. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de investigar, tenemos que tomarnos el tiempo de analizar. Y en este caso, los hermanos de la iglesia de Corintio estaban viendo lo que estaba pasando y ellos no querían accionar. Estaban siendo indiferentes al pecado de esta persona. Y una vez, otra razón por la cual no queremos actuar o traer disciplina en la iglesia es porque no queremos traer escándalo. ¿Qué va a decir la gente? Decimos. No queremos rebajar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Cuando hay pecado en la iglesia debe de actuarse. El pastor, los líderes deben de confrontarlo. En Romanos 2:24 dice, pues, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjese cómo la gente se burla por causa de los cristianos que viven, ¿verdad?, vidas desordenadas, viven en pecado y nadie dice algo. Eso es incorrecto, eso no es bueno. Esto nos lleva al punto número 2. La iglesia y su respuesta a los pecados de inmoralidad o de cualquier clase. Versículos 3 al 5 dice, pues yo por mi parte, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a esa persona a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La iglesia local, como un organismo vivo, puede llegar a enfermarse, puede llegar a contaminarse por causa del pecado. ¿De quién? De los hermanos. Por eso es que debemos de actuar y confrontar a las personas de una manera bíblica y en amor, como nos lo dice ahí. Fíjese que como protección para la iglesia y para la membresía de los hermanos, debemos de reaccionar ante aquellas situaciones en las que los miembros están en pecado abiertamente delante de nuestro Señor Jesucristo y ponerlos en disciplina. ¿Para qué? Para que también puedan ser restaurados y que si ellos cambian y se arrepientan, puedan, ¿verdad?, honrar al Señor Jesucristo con sus vidas. Ahora, fíjese que ahí hay algo que dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Ahí vamos a hacer, ¿verdad?, un estudio. O sea, la pregunta es, ¿qué envuelve el ser entregado a Satanás? Cuando se nos dice que debe de ser entregado a Satanás,
se ha pasado por un proceso en el cual se habla con la persona, se le confronta, y si esta persona obviamente no quiere cambiar su manera de vivir, su estilo de vida, y va en contra de Dios, entonces, ¿verdad? La iglesia en una asamblea, en una reunión, entrega al individuo a Satanás. Ahora, primeramente, se le quita la comunión o el compañerismo a la persona que no se quiere arrepentir y se le entrega al dominio de Satanás, al sistema de este mundo. ¿Para qué? Para que si verdaderamente conoce al Señor Jesucristo, se arrepienta y pida perdón. Fíjese que eso es algo que nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer. Ahora, fíjese que Pablo lo expresa de esta manera. Dice, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ahí hay dos maneras de pensar. Primeramente, cuando dice destrucción de la carne, algunos creen que esto puede implicar el castigo de Dios en el individuo de una manera que física, trayendo enfermedad o aún llevarlo hasta la muerte. Y en el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Fíjese que ahí lo que nos está diciendo es que individuos, personas que estaban viviendo de una manera, eran creyentes, pero estaban viviendo de una manera incorrecta, Dios prefiere matarles, llevarles a su presencia con tal de que no avergüencen el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, siempre y cuando estas personas sean salvas. Ahora, otros teólogos dicen que está hablando de la destrucción de la naturaleza pecadora en el individuo, en la persona. Pero yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecadora no va a morir en la persona mientras viva en este mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Que a veces nosotros vamos a actuar carnalmente, vamos a actuar de una manera pecaminosa mientras estamos en este mundo y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a otras personas. Entonces, lo más probable es, ¿verdad?, que cuando una persona se entrega a Satanás, cuando una persona se entrega al dominio de Satanás y del mundo, es para que él se dé cuenta y analice que él no es de este mundo. Él ya ha sido transformado, le ha sido dada una nueva manera de vivir. Y si esta persona conoce al Señor Jesucristo, como decía yo anteriormente, entonces no quiere cambiar su manera de vivir, Dios tiene misericordia de él y lo lleva a un lecho de enfermedad y aún lo lleva hasta la muerte, como decía el pasaje, ¿verdad? En el versículo 5. Para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, cuando Dios juzgue, ¿verdad?, a los creyentes. Yo creo que eso es algo, ¿verdad?, que la iglesia debe de hacer. Es una práctica que toda iglesia cristiana debe de llevar a cabo para que aquellos que están en pecado se arrepientan y aquellos, ¿verdad?, que observan que una persona es llevada en disciplina, entren en temor y quieran honrar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Para esto entramos ahora al punto número 3. ¿Cuál debe de ser la iglesia y su respuesta al pecado para que no nos controle? Ahora, vemos aquí en el versículos 6, dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levaduras
y de sinceridad y de verdad. Aquí se nos está hablando, ¿verdad?, de algo que ocurría en la Pascua en el Antiguo Testamento. Cuando ellos, los judíos, iban a salir de Egipto, Dios les dio la celebración de la Pascua, matar a un cordero para que la sangre de ese cordero fuera puesta en el poste de la puerta y el ángel de la muerte no pasara por ahí. Y se les dijo, ¿verdad?, que no pusieran levadura al pan. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la levadura es sinónimo de pecado. Y entonces es lo que nos está diciendo, que nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, debemos ya no vivir conforme a la levadura del pecado. Nosotros somos nueva masa. Cuando dice nueva masa, ¿verdad?, somos una nueva creación. Y no podemos vivir y gozarnos en el pecado. Entonces, fíjese que la levadura, cuando nosotros permitimos el pecado en la iglesia, vamos a dejar que ese pecado contamine a los creyentes y vivamos en pecado. Ahora, cuando él les está hablando entonces aquí a la iglesia de Corintio, esta iglesia, mis hermanos, era una iglesia cuando le dice que estaban ellos, ¿verdad?, gloriosos, estaban en cierta manera, ¿verdad?, se habían puesto de una manera soberbios por aceptar en cierta manera el pecado de esta persona. Ahora, recuerde, la iglesia de Corintios se consideraba una iglesia fuerte, se consideraba una iglesia espiritual, una iglesia que había sido grandemente bendecida y dotada por Dios. Ahora, sí es cierto que Dios les había dado ciertas bendiciones. En 1 Corintios 1, 5 al 7, leo, dice, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida que es en el testimonio acerca de Cristo. Ha sido confirmado entre ustedes de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que estos hermanos habían recibido, mis hermanos, una gran bendición, muchos dones espirituales, como vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos de que esta iglesia se había vuelto arrogante, es porque habían permitido que el pecado se infiltrara en su iglesia y ya no querían ellos, ¿verdad?, enfrentar y confrontar. Fíjese que la profundidad del pecado de orgullo en la iglesia de Corinto, no habían querido confrontar a este individuo. O sea, que estaban orgullosos del liderazgo de esta persona. Ahora, no sabemos, ¿verdad?, este individuo, no sabemos qué tipo de persona era. Algunos creen que era una persona prominente en el área de Corinto. Algunos creen, ¿verdad?, que era una persona que daba mucho dinero a la iglesia. Algunos creen que era un líder. Algunos creen, ¿verdad?, que tenía fama. Ahora, eso es algo grave. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras iglesias tenemos individuos que tienen, ¿verdad?, cierta carisma, personas que dan dinero y que a veces viven en pecado y nos cuesta trabajo confrontarlos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Debemos de aprender a confrontarlos. O sea, estaban en cierta manera deliberando, debemos de confrontar o no debemos de confrontar a este hombre, porque si lo confrontamos va a dejar de venir a nuestra iglesia. Si lo confrontamos no va a dar sus ofrendas. Si lo confrontamos puede ser que haya división en la iglesia. Y ese era uno de los problemas. Este hombre tenía cierta manera de vivir, pero los hermanos de la iglesia de Corintio no habían querido actuar. Y ese es el problema. Entonces, fíjese que tenemos que nosotros confrontar el pecado. No importa, ¿verdad?, qué individuo es. Empezando desde el pastor. En este caso, un pastor, mis hermanos, que vive en pecado,
no puede seguir viviendo, siendo líder. Ahora estoy hablando de un pecado grave, de inmoralidad sexual, que está robándose, que está, ¿verdad?, en droga, que está siendo borracho, etc. Todos nosotros como seres humanos tenemos debilidades y entendemos eso, pero no queremos vivir una vida de pecado. Fíjese que ese es un problema, mis hermanos, que ocurre muchas veces, ¿verdad? Aún en los rincones políticos, en el gobierno, en ciertas organizaciones, el tapar a una persona. Recuerdo yo cuando el presidente Bill Clinton, usted recuerda, se armó el escándalo, ¿verdad? Porque había estado con una persona que le había ayudado en su carrera política, etc. Ahora, yo recuerdo que un gran evangelista dijo lo siguiente: bueno, es que todos somos tentados y él es un muchacho y después de todo, ¿verdad?, tenemos que perdonarlo. Fíjense, estamos hablando del que era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y debió de haberse confrontado su pecado y de haber sido destituido, creo yo. Pero ¿sabe qué? La gente no quiso confrontarlo. Ahora se confrontó, pero simplemente, ¿verdad?, él se excusó. Y eso es vergonzoso. Ahora, eso es el mundo. Por eso es importante que nosotros como iglesia hagamos algo. Punto número 4. La iglesia y su respuesta al pecado de los que no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. La iglesia, mis hermanos, debe de separarse del mundo, sí, y de sus prácticas pecaminosas, pero no podemos separarnos completamente del mundo porque hay que darles el evangelio y hay que relacionarnos. Pero fíjese lo que dice en la última parte. Dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los codiciosos, estafadores o a los idólatras, porque entonces tendríamos ustedes que salirnos del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esta persona ni siquiera que coman. Fíjese que aquí Pablo nos está diciendo que no debemos nosotros relacionarnos y tener compañerismo con personas que, llamándose cristianos, están viviendo un estilo de vida que es contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. Estos hermanos seguían teniendo una comunión estrecha con este hombre. No habían confrontado su pecado. Ahora, es difícil confrontar los pecados de las personas, pero ¿sabe qué? Debemos de hacerlo. Y aquí nos habla, cuando dice ni con él comáis, está hablando que los cristianos en la iglesia primitiva tenían lo que llamamos las cenas ágapes, que eran muy comunes. Los hermanos llegaban, traían sus comidas, participaban de ellas. Y dice que este hombre estaba llegando y participando como que nada hubiera pasado. Por eso, hermanos, nosotros no podemos relacionarnos, no podemos, ¿verdad?, tener comunión. Por eso se pone disciplina a un individuo que está viviendo en contra de la voluntad de Dios. No podemos aceptar el pecado. No podemos, ¿verdad?, gozarnos con aquellos que están viviendo en rebeldía. Eso es algo que aquí nos está diciendo Pablo en esta carta. La iglesia, mis hermanos, es columna de la verdad. Y si la iglesia no vive conforme a la voluntad de Dios, entonces ha dejado de ser luz y sal de este mundo. Y la gente del mundo se ríe, la gente del mundo, ¿verdad?, nos critica. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. En conclusión, la realidad del pecado en la iglesia es algo que no debemos tomar a la ligera. El pecado es el cáncer
que puede llevarnos, ¿verdad?, a morir, que puede exterminarnos. No solamente eso, el pecado en la iglesia, mis hermanos, avergüenza el nombre del Señor Jesucristo. Trae, ¿verdad?, burla del mundo. Y debemos de confrontarlo y debemos, ¿verdad?, de vivir una vida que honre y glorifique al Señor Jesucristo. No debemos de decir es que nosotros somos gente civilizada. No, debemos orar a Dios para que nos ayude, ¿verdad?, a ser hombres y mujeres que no queremos honrar, que queremos honrarle, queremos glorificarle y que no nos gozamos en vivir una vida que no honra al Señor Jesucristo. La pureza moral es algo que Dios demanda de nosotros. Aquellos que queremos honrarle, aquellos que queremos glorificarle, aquellos que queremos hacer su voluntad, debemos de vivir en cuanto a pureza moral. Romanos 6:14 dice, así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, debemos de ir en oración y buscar a Dios y decirle, ten misericordia. No permitas que mi vida te ofenda. No permitas que mis malas opciones, Señor, te ofendan. Permite, ¿verdad?, que pueda yo tener control sobre mi pecado, sobre mis concupiscencias. Y ¿sabe qué? La gracia de Dios va a estar con nosotros. Con eso en mente, yo le pido, ¿verdad?, que si aún usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si usted como cristiano está viviendo en pecado, que lo confiese y le pida al Señor misericordia y busque ayuda. Vamos a ir en oración. Padre, gracias por este día. Padre, tristemente la iglesia, cuando no vive una vida, Señor, en santidad, te ofende. Trae vergüenza, Señor, a tu nombre, y la gente del mundo, Padre, se burla de nosotros. No permitas que nosotros, conociéndote a ti, Señor, practiquemos el pecado como algo, Señor, que no nos daña. Nos daña, Señor, y te pedimos pues de tu gracia para continuar adelante. Te amamos, te honramos, te glorificamos y te pedimos pues de tu gracia. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más, les agradezco haberme escuchado. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.